Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar hasta las 9:10. Buenos días a todos los que han entrado. Contentos de verles las caras nuevamente. Este fin de semana parece que les fue bien, así que no hay ningún problema. Vamos a... ok. Mientras tanto, pues compartirles esto. Ya esto fue algo que yo se los mandé hace un momento en la madrugada. Creo que ya era pasada la 1 cuando les mandé el documento por el grupo. No quise mandárselos por el correo porque estoy teniendo problemas con el correo de varios estudiantes, no de aquí, sino de otros cursos. Entonces, preferí mandarlo por ahí, que es más directo, ¿verdad? Voy a compartirlo aquí rapidito en el chat para que el que no puede trabajar con el WhatsApp puede descargarlo ahí si está en la computadora. Voy a buscarlo para compartirlo con ustedes y entonces ustedes lo van a sacar de inmediato, ¿verdad? Acá. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Bien, profe. Profe, una consulta sobre la plataforma. ¿Usted ya tiene acceso? Y a los compañeros si lograron entrar. Yo sí. Eh, Como yo estoy desde el año pasado acá, siempre he tenido acceso. No había tenido acceso al, al mismo curso en sí, pero ya yo tengo acceso al Matemática 1. No he realizado todavía nada porque como estoy esperando que ustedes entren.
Sí, porque yo he intentado y no he podido todavía entrar. Ujú. Sí, qué pena. Ahí está el documento, lo acaba de mandar en el chat de Mario, primer semestre matemática. Para que usted, si lo quiere, lo pueda descargar por ahí mismo. Me confirman si les llegó. Si no, bueno, no hay ningún problema. También está en grupo de WhatsApp. A ver, aquí yo les hice un desglose de las semanas, obviamente. Son 16 semanas de clases regulares, porque obviamente después viene lo que es la semana de receso y la semana de los semestrales, pero eso es aparte. El día de clase, recuérdense que nosotros cada semana tenemos 2 días de clases, por lo menos la semana pasada fue 18 y 20, hoy va a ser 25 el día de hoy y 27. Y le he hecho una subdivisión muy curiosa. Le he dividido primero por temas y cada uno de los temas un subtema. Cada clase tiene su tema. Ahí, por lo menos en el caso de los polinomios y productos notables, que fue la clase del día 20, yo estuve a bien también ponerle la página en la cual yo voy a estar trabajando. De ahí en adelante, por lo menos la página 83 y por lo menos la página 98. El día de hoy, que son ecuaciones y desigualdades de primer grado con una sola variable, vamos a trabajar en la página 112 y todo lo que sigue de ahí, y luego la página 144. ¿Por qué? Porque en el documento las ecuaciones de primer grado y las desigualdades de primer grado están en páginas diferentes, no está una seguida de la otra. Por lo tanto, tengo que estructurarlo de esta manera. Bien, además de eso, yo ya les empiezo a dejar una serie de tareitas. Estaba sacando cálculos anoche, que ya cuando lo pasé, y al final creo que fueron 290 problemas en total. En total. Esos 290 problemas en total, obviamente usted no tiene que hacer para el día miércoles, sino que recuérdense que eso se entrega en la última semana de clase, semana 16, eso se entrega en un portafolio. Esas son tareitas que yo le estoy dejando a usted para que usted practique. Eso no significa que no hay más problemas ahí de los cuales que usted debería practicar, pero yo les estoy dejando esto como una referencia, por decirlo de alguna manera. Estos son los problemas que yo voy a evaluar, por lo menos del ejercicio 2.6, que está en la página 90. Yo voy a elegir los problemas del 17 al 21. Todos ustedes tienen que hacerme los problemas del 17 al 21 y los problemas del 42 al 46. Cada uno son 5 problemas en total. Si en algún momento se me fue el cálculo y en vez de 5 puse, en vez de que eran 5, puse 4 o puse 6, usted me lo avisa y ahí hacemos los arreglos pertinentes, porque recuérdense que somos humanos y nos podemos equivocar. Pasa lo mismo con las páginas y pasa lo mismo con los ejercicios. Cualquier cosa, usted encuentre algún error, con total confianza, viene y me lo dice y entonces lo comenta. De cada uno de los subtemas tiene su página en donde habla de ese subtema y su tarea de cada uno de los subtemas. Si usted se da cuenta, en el caso del día de hoy, que es ecuaciones y desigualdades lineales, tenemos 2 tareas diferentes. Una tarea que es el ejercicio 3.1, que es de ecuaciones, y otra tarea que es del ejercicio 3.5, es de desigualdades. Mientras que en el tema de la clase que viene, que es la clase del 27 de enero, que son ecuaciones y desigualdades de valor absoluto, solamente hay uno. ¿Por qué? Porque en el documento solamente tenemos desigualdades y ecuaciones todos juntos. Así que por eso es que a veces hay uno, a veces hay dos, por lo menos en este caso son 3 estructuras ahí del 1 al 4, el problema 18, el problema 22. Acá por lo menos, y así. Bien. Además de eso, yo les he dado aquí, si se da cuenta, un día de repaso general. El día 24 de febrero, que va a ser miércoles, tendremos una sesión exclusivamente para aclarar todas y cada una de las dudas referentes a los temas, por lo menos que vamos a tratar, que los 2 primeros temas son funciones y gráficas y fundamentos del álgebra. El día 24 de febrero vamos a entonces aclarar todas las dudas, por lo menos si Raquel
tiene un problema que no le ha dado y quiere que lo resolvamos acá en la clase, con total confianza lo podemos hacer. Si Melanie tiene algún problema que no le ha dado, puede ser de la tarea o puede ser aparte, lo hacemos. O si yo considero de que hay algún problema que tenga un grado de complejidad y que ustedes no puedan resolver, lo podemos hacer acá. Ese día, el día 24 de febrero, yo también le voy a dar como una guía, por decirlo de alguna manera, de cómo viene la prueba, ¿ok? La prueba ya tenemos fecha de todo, por cierto, el 1 de marzo. Así que tenemos un mes y sencillo para trabajar un poco lo que es el tema 1 y el tema 2. El día 3 de marzo, ese parcial, obviamente 100 puntos, como ya vimos al principio de la introducción. Tengo que mandarles también lo que es la introducción en un documento. El PPT anda por ahí. El 3 de marzo vamos a tener una exposición. Ahí dice exposición 2, pero debería ser exposición 1 porque es la primera exposición. El tema va a ser funciones exponenciales y logarítmicas. Y yo aquí le he dado la página del documento. Recuérdense que el documento que el que yo estoy hablando es el documento que se compartí a ustedes, en el documento que yo voy a trabajar, que es álgebra, trigonometría y geometría analítica de Sildewar. Ese es el documento en donde yo estoy sacando todas esas páginas. Si nosotros por lo menos nos vamos a la página 318, vamos a buscar la página 318. Mira, la página 318. La página de 318, ¿qué nos indica? Esta es la 117, las funciones exponenciales. O sea que ahí nos dan una idea de lo que son las funciones exponenciales, etcétera, etcétera. Eso debe ser de la exposición que nosotros vamos a trabajar el día 3 de marzo. ¿Cuándo sabremos más detalles de las exposiciones? En las siguientes clases. Yo debo darle a usted una rúbrica, que es lo que yo voy a evaluar de las exposiciones. Tengo que decirles también de cuántos grupos son de cuántos estudiantes son los grupos para las exposiciones. Aquí a mí me mandaron de parte de la universidad, que estoy buscando las escalas de celular, un listado preliminar de los estudiantes. Se supone que ustedes son 55. ¿Correcto, Melanie? No sé si usted... Sí, profesor, 55. 55. De todas maneras, este creo que no era el listado del todo oficial, así que vamos a trabajar en base a 55, así que podemos hacer... Bueno, ahí tendré que ver cuánto tiempo le doy para la exposición. Pero eso se los diré más adelante. Obviamente no se los diré justo el día 2 de marzo. Lo diré con tiempo porque si usted se da cuenta, yo siempre intento comunicarle todas las cosas con tiempo. Luego de que hacemos esa posición, que en esa posición solamente va a trabajar uno de los estudiantes, uno va a exponer, los demás se encargarán de otras cosas. Diré también cuántos serán los grupos de los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso será más adelante. Después de eso, tenemos la siguiente clase que se lo he dividido para llevar un control, que será por lo menos la clase del 8 de marzo. Empezamos tema nuevo, trigonometría, tema 4. Hablaremos mucho de trigonometría. Usted sabe que la trigonometría es muy grande y tiene muchas estructuras en las cuales nosotros podemos trabajar. Así que de eso vamos a hacer una sola prueba. Tenemos un día de repaso, que es el día 24 de marzo. Si usted se da cuenta, normalmente los días de repaso están cayendo miércoles. ¿Se da cuenta? Así que ya ahí usted tiene, además de ese día de repaso, varios días más para dar una estudiadita, ¿verdad? Tenemos nuestro día de repaso, nuestro parcial y justo después del parcial la exposición. Lo complicado acá es que no podemos dejar las exposiciones para lo último. Debemos de ser un poco cuidadosos en ese sentido, porque si usted deja
el hecho de organizar sus exposiciones para final, le va a surgir un problema grande, que usted, digamos, lo hace después del parcial, solamente va a tener 29 en la tarde, porque el parcial lo vamos a hacer en la hora de clase, y 30 y 31, o sea, va a tener al menos 2 días para hacer una exposición que va a requerir alguna serie de estructuras. Es del tema 5 de la aplicación de la trigonometría. Ahí también les dejé su página. Esta página de la exposición sirve como referencia. Eso no significa que usted no pueda ahondar un poco más, buscar e investigar, ya sea en su libro o por internet. Si usted quiere buscar un poco más o siente que no es suficiente con la información que está en el libro, no hay ningún problema, puede buscar con total confianza. Para acá también yo les dejé las páginas y los ejercicios. Si usted quiere ir adelantando, está en su justo placer, no hay ningún problema. Y bueno, la última sección está dividida en este curso, perdón, es mediados de abril y vamos a trabajar todo abril lo que son secciones cónicas y álgebra de vectores. Si usted se da cuenta aquí, en lo que es la clase del día 19, 21 y 26 de abril, solamente puse la misma página. Cantidad, por lo menos, cantidad vectorial y escalar propiedades. Página 542 y en la otra página 542 y la otra página 542. ¿Por qué? Porque esa sección engloba todas esas partes. Entonces, en vez de colocarlas separadas, preferí coger esa sección y trabajar. Esa clase la vamos a trabajar todas con esa sección. Obviamente el producto escalar y el producto vectorial. Para la última prueba también tendremos nuestro repaso general, que el lunes, curiosamente, y acá parcial número 3, que va a ser la última semana de clase. Y ya después de ahí vemos a ver quién con quién, quién pasa y quién. La última semana o para la última sección de este curso no hay exposiciones, solamente hemos hecho 2 exposiciones y 3. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos colocado acá? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya terminado de quedar claro? De todas maneras, mientras seguimos en el curso, usted puede comentar y preguntar lo que considere necesario. Si considera de que profesor, aquí puso en la página 495 la hipérbola, pero la hipérbola está en la página 501. No, es un error ahí que cometimos y así que hay que... Por poner un ejemplo. O profesor, quiero que ahondemos más en esto, quiero que hagamos más en lo otro. Por lo menos, si vemos, vamos a compartir acá un momentito. Voy a buscar una de las, por lo menos algo que ya teníamos que haber hecho en la página 90. Son, a ver. Digamos la página 90. Vamos a ver sobre el ejercicio 2.6, que ya es un ejercicio que, bueno, ya ustedes saben que tienen que hacerlo, así que pueden ponerse trabajando desde la clase anterior. La página 90, ahí está. En el temario se nos indica lo siguiente. Tenemos que desarrollar de la página 90 del 17 al 21. Problemas del 17 al 21 son estos problemitas que están aquí, 17, 18, 19, 20, 21. Esos problemas tienen que ustedes desarrollarlos, realiza las operaciones indicadas y expresa el resultado como un polinomio en forma estándar. Esta. Y tienen que desarrollar también los problemas del 42 al 46. Vamos a ver los problemas del 42 al 46. Bajamos. Están los problemas del 42 al 46. 42, 43, 44, 45 y 46. Esos son los problemas que usted tiene que desarrollar para entregar. Ahora, si Melanie quiere seguir practicando y quiere hacer todos los problemas y quiere del 66 al 77, dan total derechos, ningún problema. Y si quieren meterse también en esos problemas para discusión, etcétera, 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 o algún tipo de problema diferente, no hay ningún problema, por lo menos. Si quieren meterse acá en hacer eso, va a hacerlo con total confianza. Digamos que César encontró que el problema 30,
32 tiene algo raro y no sabe muy bien por dónde tomar y quiere que lo hagamos en el repaso, podemos hacerlo en el repaso. ¿Ok? Digamos que ahora nos vamos al 1 de febrero. El 1 de febrero, bueno, tenemos que ver las ecuaciones cuadráticas y racionales. Y los ejercicios están en la página 135. Vamos a buscar la página 135. La página 135, aquí. Ahí están los ejercicios. El ejercicio 3.3, como estaba diciendo, 1 de febrero, ecuaciones cuadráticas y racionales. De eso van a ser del 17 al 21 y del 35 al 39. Mientras que, poner un ejemplo, la estudiante Sandra se puso a hacer la tarea para empezar a adelantar porque ya sabe, ya domina lo que son las ecuaciones cuadráticas y encuentra que el problema, yo le dije del 35 a 39. Pongamos el ejemplo del que el problema 38 a Sandra no le termina de dar bien. Ella me dice antes de empezar la clase o en la clase, profesor, ¿podemos hacer el problema 38 de esta sección? Perfecto, no hay ningún problema. ¿Ok? Preferiblemente si puede adelantar, adelante. Si usted se da cuenta, la mayoría de los temas ya son temas que usted ha dado. Significa que debe tener al menos una idea de todas estas situaciones. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Profesor, entonces los parciales quedarían en horas de clase. Exactamente. Vamos a ponerlo. Vamos a trabajar con el primer parcial en hora de clase. Vamos a ver cómo nos va con el primer parcial en hora de clases. Vamos a trabajar. Acuérdense que nosotros tenemos 2 horas de clases y esas 2 horas usted va a tener para desarrollar el parcial. Después de esas 2 horas, usted va a tener un periodo de gracia, por decirlo de alguna manera, para entregar ese parcial. Usted va a tener 15 minutos, 20 minutos para mandar ese documento. Así que tómese sus 2 horas específicamente para trabajar su parcial. Ya después que se finalizan las 2 horas, usted arregla bien bonito y lo envía. ¿Ok? De forma que no tengan el ajetreo de que, ay, tengo que terminar de antes de las 2 horas porque tengo que mandar el documento y si me pasa algún problema, no. Termina su parcial en las 2 horas y ya después de ahí entonces usted lo manda. Lo que no me puede hacer obviamente es terminan las 2 horas y por lo menos el caso de Elizabeth, que Elizabeth sigue haciendo el parcial después de las 2 horas. Eso está mal. Eso no debería hacer. Diría que lo ideal sería que lo hiciéramos aquí por Zoom. Pero claro, no todos a pesar de que todo el mundo tiene celular, pero no todos los equipos electrónicos funcionan igual y no todos los equipos electrónicos funcionan en la misma capacidad. Por lo menos aquí yo puedo editar y puedo ver documentos y eso, pero no todos tienen la facilidad para eso. Así que no, lo haremos de forma asincrónica. ¿Cómo es de forma asincrónica? Yo a las 9 de la mañana o a las 8:50, muy probablemente, les mando el documento por WhatsApp y por el correo. Tengo que descargar el documento, bueno, ya será para la próxima clase, para que vean su correo y me confirmen su correo, si su correo está bien escrito o no. No lo he descargado porque lo mandaron por acá por el correo y no he revisado esa parte y está haciendo otras cosas. Así que la próxima clase, lo primero que haremos será eso. Ver el listado de los compañeros, revisar cada uno su correo. Yo iré, Melanie, revise, ¿este es su correo? Sí, profesor. Raquel, ¿este es su correo? No, profesor. Arréglalo, etcétera, 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 para tener más claro y así poder dárselo también al WhatsApp y al correo. El documento, ¿cómo se va a enviar? Se va a enviar en formato Word y lo voy a mandar en formato PDF del parcial y de todas las cosas que hagamos. ¿Cómo usted lo va a enviar al profesor? Usted lo va a enviar al profesor en formato PDF. Solamente acepto formato PDF. Si, digamos, la compañera o el compañero Ovidio
mandó la prueba número 1 en formato Word. Yo le voy a escribir a Ovidio y le voy a decir reenvíelo en formato PDF y eso entonces va a tardar más en calificar. Así que mientras que usted lo envíe en formato PDF directo, vamos a tardar menos tiempo en calificar y usted tendrá su nota más rápido. ¿Ok? Eso es hablando de las pruebas. Profesor, ¿de qué tema van a ser las pruebas? Si usted se da cuenta, cada parcial, el parcial 1, el parcial 2, el parcial 3, tiene su tema. Por lo menos el parcial 1 tiene el tema 1 y tema 2. Y aquí yo al principio le dividí la clase del 20 de enero hasta la clase del 1 de febrero es del tema 1. O sea que todo eso solamente va a ser del tema 1. La clase del 3 de febrero al 22 de febrero va a ser exclusiva del tema 2. ¿Ok? Para que usted entonces sepa. No tiene la necesidad de preguntar, profesor, de qué viene la prueba, si la prueba viene y todo lo que va a venir ahí. Además vamos a hacer un repaso general también. No tiene la necesidad tampoco de preguntar, profesor, ¿y a qué hora va a ser la prueba? La primera prueba cae 1 de marzo, eso es lunes 1 de marzo. El lunes, ¿a qué hora empezamos? De 9 hasta las 11. Así que esa primera prueba es del lunes de 9 a las 11 de la noche. ¿Correcto? Profesor, las exposiciones, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Las vamos a hacer aquí por Zoom? Sí, las vamos a hacer aquí por Zoom. Yo les voy a dar la posibilidad ese día, por lo menos el día 3, la primera exposición, de que usted comparta pantalla y nos converse sobre el tema que usted va a trabajar. Y yo les estaré calificando ahí y veremos. Solamente hablará un estudiante del grupo y ya los demás. La idea es que todos trabajen, pero... ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Dígame. Profe, nada, una consulta con lo de las tareas. Cuando yo las resuelvo, le pongo tarea, ejercicio tal y de problema tal a tal y ya. ¿Usted quiere una rotulación específica para eso? Con nada más que Bien. especifique qué problema es. En cuanto a las tareas, recuérdense que la tarea tiene que venir al portafolio. El portafolio debe ser entregado la última semana de clase. Le estoy dando más tiempo porque a los estudiantes, mis estudiantes pasados solamente les daba un día. Les decía el día tal y ya. A ustedes no, les estoy dando ahora una semana para que esa semana entreguen. ¿Cómo debe venir ese portafolio? Primero, portada, una portada bien bonita, alusiva a matemática, pero tiene que ver con medicina también, así que me pone cosas de matemática y cosas de medicina. Ahí va en la iniciativa suya y la creatividad. Las niñas acá que son muy creativas pueden hacerlo. Después de ahí, una hoja de presentación. Ya todos somos universitarios, todos sabemos cómo se hace una hoja de presentación. Todos sabemos que tiene que llevar una hoja de presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Mi nombre es Emmanuel con 2M Melgar C. Puntito. O sea, voy a escribirlo aquí en el chat para el que todavía no lo sabe. Ajá. Sí. Es mi nombre, Emmanuel Melgar C. Yo soy el licenciado en matemática, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué sucede? A la hora de presentar los problemas, lo ideal sería que usted hiciera esto. Me lo seccionara. Me pusiera en una hoja en blanco, una hoja en limpio, tema 1, fundamentos del álgebra. Y después en otra página, ejercicio 2.6, problemas del 17 al 21 resueltos. Del 42 al 46 resueltos. Se salta un renglón o se salta un espacio. Ejercicio 2.8. Problemas del 17 al 21 resueltos. Del 43 al 47 resueltos. ¿Terminó todo el tema 1? Tema 2.
en grande, en una página, con una separata. Funciones y gráficas. Ejercicio 4.1, problemas de luna lisa. Profesor, hay veces en donde estamos en el ejercicio, creo que pasa acá abajo, que es el ejercicio 8.1 y después saltamos al ejercicio 8.4 y después saltamos al ejercicio 8.2 y después al ejercicio 8.3 y después al 9.1. ¿Cómo hacemos en ese caso? Lo hace así mismo como usted lo encuentra aquí. Si primero va el ejercicio 8.1 y después el 8.4, usted primero coloca el ejercicio 8.1 y después coloca el ejercicio 8.4. ¿Ok? Manito arriba el que ha comprendido. Hay como el manito arriba, ¿no? El pulgar arriba. Profe, entonces, por ejemplo, ahí en la 8.1 y la 8.4, esas vienen a ser parte de una misma sección. Exacto. Esas vendrían a ser parte de una misma sección. Ahí digamos el 8.1, el 8.4, el 8.2, el 8.3, el 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.5. Todas esas de la sección 4 del tema 4, que es trigonometría. Profe, y una consulta, ¿usted decía eso en páginas blancas? ¿O Puede no? hacerlo página blanca, puede hacerlo en hoja de raya, puede hacerlo en hoja cuadriculada, la que le venga a usted mejor. Tiene que pasar los problemas a computadora. Los problemas no los tiene que pasar a computadora. ¿El encabezado lo puede hacer a computadora? Sí, claro que lo puede hacer a computadora. Las separatas, la hoja de presentación y la portada, ¿la puede hacer a computadora? La puede hacer a computadora. Si la estudiante Angélica es súper buena dibujando y le encanta lo que es la pintura y eso, y me hace la portada así un dibujo bellísimo y me lo quiere, con total confianza. Pero si el compañero Luis es excelente en Photoshop y que me quiere hacer un montaje ahí, puede hacerlo con total confianza. Si Melanie tiene la letra exquisitamente preciosa y quiere hacerlo todo a mano, puede hacerlo todo a mano. Si el compañero Jorge, pues la letra no es del todo bien y quiere pasar todo lo que se pueda a computadora, pues lo puede pasar todo lo que pueda a computadora. ¿Ok? Ahora, si la compañera Carla quiere ponerse y perder buena parte de su tiempo a pasar todos los problemas, toda la resolución a computadora, ya eso es cuestión de Carla, por poner un ejemplo. No vamos a decir que Carla la va a hacer. Pero claro, pasar todos esos problemas a computadora es mucho más trabajoso, mucho más trabajoso. Hay algunas secciones en donde usted tiene que hacer gráficas. Lo mismo, puede hacer la gráfica en hoja blanca, puede hacerla en hoja de raya, puede hacerla cuadriculada, puede utilizar alguna herramienta tecnológica, por lo menos GeoGebra, para desarrollar y hacer su gráfica o cualquier otra herramienta. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Yo soy uno que escribo muy feo y hago las gráficas bien feo, porque, ¿sabes? Así que yo soy uno que cuando vamos a hacer cosas con gráficas prefiero utilizar GeoGebra y prefiero utilizar otras herramientas porque ni con metro. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra consulta? Volvemos a recordar, ese portafolio se entrega al final, la última semana. Mire que en la última semana hay cosas interesantes por hacer. En esa última semana tenemos un repaso general y tenemos un parcial. Se supone que ya al llegar la última semana, ya usted debería tener todas sus tareas resueltas. Porque como usted va a ir practicando clase por clase, haciendo clase por clase, ya cuando se llegue la última semana, nada más es juntarlo todo, organizarlo todo bien y enviar. Por eso yo a mis estudiantes anteriores les ponía
un solo día, porque yo decía, si Dana fue responsable y durante todo el semestre trabajó, hacía las tareas todos los días, terminaba la clase y por ahí mismo en la madrugada, en la noche se ponía a hacer los problemas que hicieron en la clase. Si todo eso sucedía, significaba que Dana al final de la manera organizarlo todo y entregar. Tuve gente que lo entregó, porque yo lo pedí a finales de noviembre, me recuerdo, como 27 de noviembre, tenían que enviarla. ¿Qué sucede? Que hubo gente que pasamos el semestral, ya eran casi llegando a Navidad, 25 de diciembre, y la gente mandándome portafolio. Si usted me manda los portafolios días después, va a tener consecuencias, se le va a bajar un porcentaje se le va a quitar un tanto por ciento de eso. Así que ok, perfecto, Alexandra, una estudiante nueva, perfecto, no hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Si no hay preguntas, entonces para empezar lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Yo me puse a hacer este trabajo, que no es obligatorio, y yo me puse a hacerlo básicamente para que ustedes tuvieran una idea de todo lo que vamos a dar, y claro, como ustedes son estudiantes muy responsables y tienden a adelantarse un poco, para que ya vayan adelantando, para cuando venimos acá solamente a ver los problemas y aclarar las dudas. Normalmente los problemas que yo trabajo son los problemas que están ahí en los ejemplos. Vamos entonces a ver, si no hay preguntas, un poco sobre lo que tenemos que ver. Vamos a entrar a la página del libro 112, que es lo primero que vamos a ver el día de hoy. Hablar un poco sobre las ecuaciones. Primero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una afirmación, como lo dice ahí el documento, de que dos expresiones son iguales. O sea, básicamente decir que en la parte de la derecha es igual a la parte de la izquierda. Eso es diferente a una desigualdad, porque una desigualdad es algo mayor o menor. Recuérdese que en matemática hay tres estructuras de orden. Está mayor o menor, o mayor igual, menor igual y el igual. Esas son las tres grandes estructuras en cuanto al orden. Entonces, para las ecuaciones no utilizamos el igual. La situación está en lo siguiente. Una ecuación es importante porque en una ecuación yo voy a encontrar siempre una solución o una raíz o una respuesta que satisfaga esa ecuación. ¿Y qué significa que eso sea solución, que tenga raíz o que tenga respuesta? Pues básicamente que el número o los números, porque pueden ser varios números, que me den al momento de yo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Tengo un visitante acá. Mi hijo pequeño ya se levantó. Anda jugueteando por ahí. A la hora de yo tomar la respuesta o yo tomar la solución de esa ecuación, eso me va a dar una igualdad. Y esa es una forma de comprobación. Vamos a ver este primer ejemplo. Dice que el número 2, o sea, x igual a 2, es solución de esa ecuación. Porque dice que cuando se sustituye, da una proposición verdadera. Vamos a sustituirlo. Vamos a venir acá y vamos a ver la ecuación. La ecuación que se me presenta es la siguiente. Dice 3x más 2, menos 2, perdón. Ajá. Es igual a x más 2. Y nos dice el x igual a 2. ¿Cómo yo sé que x igual a 2 es respuesta de esa solución?
Pues sencillamente que en el momento en que yo voy a reemplazar la solución, eso me debe dar una igualdad. De que cuando yo reemplace ahí, la parte izquierda debe darme igual que la parte derecha. Vamos a reemplazar. Mantenemos el 3, colocamos un paréntesis y añadimos el 2 menos 2. Acá también 2 más 2. Se supone que para que esto sea solución, yo no tengo que, exacto, yo no tengo que mover absolutamente nada, no tengo que pasar nada de aquí para allá, ni de allá para acá, como se dice. Vamos a hacer esta multiplicación. 6 menos 2 es igual a 4, por lo tanto 4 es igual a 4. En otras palabras, eso es una solución. Mi pregunta es, x igual a menos 1, ¿será solución? Para saber si x menos 1 es solución, vamos a reemplazar. Ahí está el reemplazo. Multiplicamos. Aquí sumamos porque los signos son iguales. Y acá resta. ¿Es solución? Pues no. Como no es solución, le ponemos una raya al igual. Eso significa que no es igual, que no es igual y que no es igual. Por lo tanto, esta no es solución. El día de la prueba existe la posibilidad de que yo le ponga una serie de números y una serie de ecuaciones y yo le diga, de todas estas ecuaciones verifique si esos números son soluciones o no son soluciones. Así que usted tendría que ponerse a verificar cada uno de esos elementos reemplazándolo dentro de la ecuación. Ok. Seguimos. Ahí como los veíamos en el caso de ese ejemplo, sí era solución. De hecho, como nos dice el documento, ahí un poquito más adelante, como veremos más adelante, no hay otro valor de x que satisfaga esa ecuación. Cada ecuación tiene valores especiales que lo satisfaga. De hecho, si hablamos de ecuación lineal, solamente va a haber un número que satisfaga la ecuación. Si la ecuación es cuadrática, va a haber dos números que satisfagan la ecuación. Si la función es cúbica, va a haber tres números que satisfagan la ecuación. Significa que en base a polinomios, dependiendo del exponente que yo tenga, así va a haber la cantidad de raíces. Si el exponente mayor o si el grado mayor es 3, van a haber 3 raíces. Si el grado mayor es 5, va a haber 5 raíces. Ocurren cosas curiosas cuando son ecuaciones racionales, que eso lo veremos más adelante. O cuando valor absoluto, que también surgen cosas muy interesantes por ahí. Hay que ver y hay que separar. ¿Una ecuación puede tener un intervalo de números que sean solución? Claro que pueden tener intervalos de números que sean solución. Es curioso porque a las ecuaciones también se les llama identidades. Si todos los números del dominio de la variable que la satisface. Si hay aún menos un número en el dominio de la variable que no satisfaga, entonces se dice que es una ecuación condicional. Esta ecuación que yo tengo aquí en la parte de atrás que estábamos viendo es una ecuación condicional. ¿Por qué? Porque no todos los números son solución, no todos los números son respuesta. De hecho, solamente un número es respuesta. Si podemos llegar a encontrar una ecuación en donde sirve para cualquier número, significa entonces que es una función identidad. Mira, por lo menos ese ejemplo. En ese ejemplo surge algo muy curioso, porque ahí hay un problema. A ver quién se da cuenta cuál es el problema ahí. En esta que nosotros vemos aquí. Ahí, en esa ecuación. Porque es una ecuación racional.
hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Creo que hay que darle condiciones, profe, ahí, porque si ponemos Exactamente. Hay, como muy bien dice el Ajá, el compañero número- Nace, hay que darle unas condiciones previas. En esa ecuación está, ya lo dice la dice el nombre, está condicionada, tiene un problema. El problema está en que como es una fracción, en el denominador no puede ser 0. Significa que no todos los números pueden satisfacer desde el principio de esa ecuación. ¿Qué número no puede ser respuesta de esa ecuación? Aquí no los dice. X igual a 1. ¿Por qué? Cuando 1 no está en el dominio de la variable, la ecuación es una identidad. Si 1 está en el dominio de la variable, es una ecuación condicional. ¿Por qué? Porque va a haber un problema con x igual a 1, porque x igual a 1, cuando yo lo llegara a reemplazar, me va a dar 0 sobre 0, y 0 sobre 0 es una forma indeterminada y sencillamente no se va a... ¿Ok? Cosa que no pasa con la primera, porque en la primera, desde el principio no tengo ninguna condición curiosa, pero ya después nos damos cuenta que solamente vale para un número. Ahora, nos dan otro ejemplo. El número 3 está en el dominio de la variable de la ecuación que está siguiente. Como vemos el ejemplo de 4x menos 1 igual a 2. Pero él no satisface la ecuación. Por eso es que también es una ecuación condicional. Pasaba lo mismo en el ejemplo anterior. Con el número 2, creo que era 2, sí. Con el número 2 sí daba una respuesta, pero con el número menos 1 no daba respuesta. Entonces, ¿estaba en el dominio? Sí, no nos daba ningún problema, pero no nos da respuesta, entonces es también condicional. En el caso de esta primera, de la A, en el momento en donde yo saco x igual a 1, eso va a tener respuesta para todos, dicen ellos ahí, así que resulta muy curioso. Ahora, dice que el conjunto de todas las soluciones de una ecuación se llama conjunto de solución, que era lo que estábamos diciendo hace un momento, de que hay ecuaciones, ecuaciones especiales y desigualdades, sobre todo se ve en el caso de las desigualdades, en donde no es un número como tal, sino un conjunto de soluciones. Hay ecuaciones que son equivalentes. Que una ecuación sea equivalente a la otra significa que las soluciones de una ecuación va a ser la misma para otra ecuación. Por lo menos si usted ve estos tres casos, en los tres casos tienen la misma respuesta. X tiene que ser un medio en todas, en estas tres. En esas tres, X tiene que ser igual a un medio para que dé una respuesta adecuada. Si no es un medio, entonces no es respuesta. En el momento en que yo encuentre ecuaciones que tengan la misma respuesta, yo puedo decir que son ecuaciones equivalentes. A la hora de la prueba, yo le puedo poner una serie de ecuaciones y preguntarle, ¿cuáles de estas ecuaciones son equivalentes? ¿Qué tendría que hacer usted? Buscar las soluciones de las ecuaciones y verificar. La primera ecuación, la solución fue 3. La segunda ecuación, la solución fue 5. La tercera ecuación, la solución fue 3. La primera y la tercera ya son equivalentes. ¿Ok? Mire, yo le estoy ya diciendo más o menos cosas que vienen en la prueba. Ahí nos dan una idea. Operaciones que producen ecuaciones equivalentes. También puedo llegar a decirle, si quiero, dada esta ecuación, encuentre 3 ecuaciones equivalentes para ella. Sería un ejemplo. Y verifique. Y tendremos fácilmente 5 puntos. Aquí tenemos entonces una ecuación simple, que es el ejemplo 3. Hágamela ahí rapidito para ver cuánto le da. Hágamela ahí un momentito rapidito. Tenemos el ejemplo 3. Resuelva 3x menos 18 igual a 0. Debería hacerlo si quiere como en 3 pasos, como mucho. Podría hacerlo hasta directo y simplificarlo. Y me dice cuál es la solución. Recuérdense que hoy Igual terminamos a las 11. Dime.
6. X igual 6. Ajá. X igual a 6. Ahí lo tenemos. Ellos lo hacen paso por paso y hacen todo lo que tenían que hacer. Y ahí está. La solución, el conjunto de solución, sencillamente es un solo número. Esta ecuación es condicional o identidad. Condicional. Identidad. Es condicional porque solamente es para un número. ¿Ves? El dominio de 3x menos 18 son todos los números reales. Todos sabemos que ese dominio es una función lineal. Pero no todos los números reales son solución de esto. Entonces, como no todos los números reales son solución de esto, entonces condicional. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir eso del concepto de cuando era una identidad, por favor? Bien, cuando es una identidad, es cuando todos los elementos del dominio de una función, póngalo por ahí, identidad, todos los elementos del dominio de una función son respuesta de la ecuación. Son respuestas de la ecuación. Y la condicional, que sería todos los elementos del dominio de una función, todos los elementos del dominio de una función no son respuestas de la ecuación. No son respuestas de la ecuación. Aquí se nos define un poco más matemáticamente hablando, en donde nos hablan de las ecuaciones lineales, de su definición formal, en donde me dice que ax más b es igual a 0 con a distinto de 0. Obviamente todos sabemos cuáles son las estructuras lineales, todos tenemos el conocimiento de cómo es una estructura lineal, en donde el coeficiente, en donde el número que acompaña a la X o a la Y es igual a 1. Sencillamente no tenemos mucho pensamiento. Aquí nos dan una idea muy curiosa y resulta muy interesante, en donde como que nos dan un truquito para encontrar directamente la respuesta de las funciones lineales sin la necesidad de hacer el procedimiento como tal. En donde nos dicen directamente que en una función lineal la respuesta va a ser dada de esta manera, siendo la función lineal ax más b. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a confirmar eso. Voy a poner un ejemplo. Una consulta. Diga. En cuanto a los procedimientos, se tiene que usar la propiedad esa donde se coloca el antes del igual y después del igual, como estaba en el ejemplo, menos 18, más 18, No es para pasar el 3. necesario. Ah, No ok. es. Hablemos un poco del procedimiento también. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted se puede saltar, porque obviamente tenemos que asumir que usted ya lo sabe, y hay otras cosas que usted no se puede saltar, porque ahí sí vemos el procedimiento y el conocimiento de cada uno de ustedes. Por lo menos, la resolución, digamos, estamos viendo un trinomio cuadrado perfecto. La resolución del trinomio cuadrado perfecto requiere de una multiplicación para confirmar que las raíces, cuando multiplico el duplo de la primera raíz por la segunda, me dé el término del medio.
Esa multiplicación usted la tiene que hacer. No necesariamente. No tiene que estructurarla ahí porque ya eso es algo que todos conocemos. Pero, bueno, vamos a poner otro ejemplo. El trinomio de la forma x cuadrado más x más c, en donde usted pone dos paréntesis, pone x y busca dos números que sumados y multiplicados. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda lo que estoy diciendo? ¿Se tiene que poner esa multiplicación y esa suma o esa resta? No es necesario. Pero si estamos viendo las ecuaciones, por poner un ejemplo, y en una de las ecuaciones le queda lo siguiente. X igual a 12 cuartos. ¿Qué tiene que hacer ahí? Simplificar. Simplificar. ¿Eso lo tiene que hacer? Claro que eso lo tiene que hacer. Suponga que le quede X igual a 27 medio. ¿Qué se supone que debe hacer ahí? Nada, profe, se dejan. Pasarlo a número. Decimales. Pasarlo a Eso es lo número. que le... ¿Se recuerda cómo se pasa a número mixto? Se divide. ¿Cómo se pasa a número mixto? Pasarlo a número mixto era dividir la fracción a 1, a 2, nada, bajo el 7, 3, 6, 1. La respuesta que me daba acá, el 13 es grande, el residuo es 1 y el exponente 2. ¿Cómo yo sé cuándo pasar a número mixto? Cuando tengo una fracción impropia. ¿Cuáles son las fracciones impropias? En donde el numerador es mayor que el denominador. Significa que lo que es el proceso de simplificar y lo que es el proceso de pasar a número mixto, usted sí lo debe presentar. ¿Esta división tiene que presentarla? No. Esta división no la tiene que presentar. No. El ejemplo que yo les estaba dando del trinomio, digamos que tenemos este trinomio, tenemos este trinomio. Yo creo que es trinomio cuadrado perfecto. Saco la raíz y multiplico 2 por x por 1. Me dio el término del medio, súper. X menos 1 al cuadrado. ¿Esta multiplicación tengo que presentarla? No. Esos procedimientos que son sencillitos, que es un cálculo sencillo, que usted lo hace con la calculadora, no es necesario que los presente. Pero estas respuestas, estos procedimientos ahí que tienen que ver con cuestiones más de presentar respuestas, sí tiene que hacer. Ellos ahí en el libro son muy dados de hacer paso a paso absolutamente todo. Y lo que usted puede hacer en 2 pasos, ellos lo hacen como en 5 o 6 pasos. ¿Usted cómo lo tiene que hacer? Bueno, los pasos suyos. Claro, esa es otra. Hay problemas donde lo mínimo que uno espera, digamos, voy a poner un ejemplo, son 5 pasos. Si el compañero Luis, un problema de 5 pasos, me lo hace en 2, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes? Ya, raro. Hay como un mínimo, hay problemas que son largos y hay que hacer mucho procedimiento y que uno no se puede estar quitando. Pero si el compañero Ovidio, estábamos haciendo la prueba y había un problema que eran 10 pasos, supóngase, y el compañero Ovidio lo hace en 8, ahí no hay tanto problema, porque bueno, son 2 pasitos, quizás él se saltó o hizo 2 pasos en 1, puede darse también la opción. Pero si el compañero Ovidio de ese problema de 10 nada más me entrega 5 pasos con la respuesta, es como que, ¿qué hiciste, Ovidio? ¿Dónde está el procedimiento? Yo soy muy dado a revisar procedimiento y me pongo ahí. Si usted se da cuenta, yo trabajo en las noches y madrugadas, así que yo voy mandando cosas en las madrugadas. Así que siempre me quedo viendo la prueba de Gabriela, me pongo y reviso
si Graviela hizo esto, si no hizo lo otro. Así que sepa. Dice que en guerra avisada no muere soldado y si mueres por descuido. Esto de poner el más y más 18, ¿tengo que colocarlo? No tengo. Eso de multiplicar por 1/3 y 1/3 para eliminar todo eso, no tengo que colocarlo. De hecho, este problema está aquí. Ese que está ahí. Esto. Ellos lo hicieron en 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros en 3 pasos podríamos desarrollar eso porque iríamos un poco más directo. Pasamos el 18, dividimos y damos la respuesta. 3 pasos. Siempre téngase cuidado también cuando va a dar la respuesta de la bonita y que se entienda bien. Ellos también verificaron aquí en el proceso de verificación. ¿Cómo hicieron esa verificación? Pues reemplazar. Bien. Ahí Profesor, permiso, Dime. una consulta. En pocas palabras, o sea que los dos primeros temas que eran de trinomio, yo puedo dar la respuesta directa sin necesidad de hacer, por lo menos yo en mi caso, a veces hacía aspas. Los que no recordaba lo hacía por el método de aspas. O sea que ahora lo puedo poner directo en un solo renglón. Sí. Ok. Después que, por lo menos en tu caso, utilizas ese método. De todas maneras, escriben por ahí. Método de, ¿sabes? Cuando vas a hacerlo, eso es tal método. Y ahí yo sé que no hay ningún problema. Solo lo escribo, no lo hago. Solamente lo escribes. Ok, profe. Utilizaste ese método. No necesitas escribir el método. Ok, profe. Para ganar el tiempo en esas 2 horas, porque obviamente 2 horas, el mínimo de tiempo que se gane puede ser la diferencia entre una A, una B, una C, una D. Aquí vemos un ejemplo en donde ellos lo resuelven paso a paso con sumo cuidado. Y obviamente nosotros podemos resolver con un poco más de rapidez. Nos dan una ecuación lineal en donde yo tengo que separar, tengo que recordar que todas las X van a la mano izquierda y lo que no tenga X a la mano derecha. Tengo que recordar que si los signos son iguales se suman, si los signos no son iguales se restan y se coloca el signo de mayor. Y al final divido ahí y tengo que recordar otra cosa, que cuando voy a dividir en las ecuaciones, cuando voy a pasar dividiendo, eso se va con todo y signo. ¿A qué me refiero? De aquí, en ese paso, en el momento en donde el 3x va a pasar dividiendo, él debe irse con todo y signo. No me puede quedar el menos al lado de la x, o sea que se debe ir con todo y su signo. Eso pasa en las ecuaciones. En las desigualdades tengo que tener mucho más cuidado porque en las desigualdades ocurren cosas con los signos de la desigualdad. Cuando tengo esas cosas, que lo vamos a ver ahorita más adelante, tenemos que tener mucho más cuidado. Ahí entonces nos hablan de unas soluciones que son soluciones extrañas, por decirlo de alguna manera. Bueno, el que quiera leerla por ahí de esas soluciones extrañas, van a tener un poco de conocimiento de que son unas soluciones extrañas. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay veces en donde dan respuestas raras. Y uno se queda como, ¿en serio? Yo una vez que estaba dando ecuaciones, puse mi prueba y al final eran en el colegio. Eran 10 problemas. Y entonces, la respuesta del problema 1 era 1. La respuesta del problema 2 era 2. La respuesta del problema 3 era 3. Y la respuesta de cada uno de los problemas era el número del problema. Los estudiantes cuando empezaron a hacerlo se quedaban así como que... Y se rascaban la cabeza. Esto está mal, esto no puede ser. Y iban allá y me preguntaban, profesor, pero ¿estás seguro? Yo, pues, yo ahora mismo no me acuerdo. Esa es otra. Cuando vamos a hacer la prueba, a mí se me olvida todo lo que tiene que ver con matemáticas. Vamos a ver ese ejemplo que está ahí. Porque es un ejemplo muy interesante. Y es un ejemplo que vamos a hacerlo acá.
porque puede que haya varias soluciones, puede que haya varias vías de resolución de ese problema. Voy a compartir, a terminar de copiar para dejar de compartir y vamos a ver qué es lo que hacemos. Bien, este es Z. ¿Qué sucede? Que ese problema se puede trabajar de diferentes maneras. La primera manera sería pasar ese Z sobre Z más 1 para el lado de acá, buscarle el mínimo común múltiplo, pero como ahí se pone la raya y después se divide como si estuviéramos trabajando fracciones normalmente. ¿Ok? Esa es una forma de trabajar. Pero hay una forma que yo siempre he considerado que es una forma mucho más rápida y una forma mucho más sencilla, es la que se nos presenta en el documento. Aquí yo puedo decir directamente que el mínimo común múltiplo es Z más 1. ¿Por qué? Porque los dos denominadores son Z más 1. Significa que en ambos casos puedo decirlo con confianza que es Z más 1. Yo voy a multiplicar ese mínimo común múltiplo por cada uno de esos elementos. O sea, 2 por Z más 1. Voy a colocarlo así para mantener el orden de 2 por menos Z más 1 por, voy a poner un paréntesis, 1 sobre Z más 1 igual a Z más 1 por Z sobre Z más 1. ¿Por qué hago este proceso? Porque a la hora de hacerlo va a haber una simplificación y me va a quedar una situación quizás un poco más fácil. Aquí voy a multiplicar, me va a quedar 2Z más 2. Esto se eliminaron las Z más 1, ok. ¿Qué me queda? ¿O se fue todo y no me queda nada? ¿Y qué me queda? 1. 1, dice la compañera Melanie. Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Porque yo tengo un menos delante que va a cambiarme el signo directamente. Así que decimos que menos 1. Y al lado allá, ¿qué me queda? Z. Z. Solo Positiva porque no tiene ningún signo allá. Sencillamente entonces concluimos todas las Z para un lado, todo lo que no tenga Z para el otro lado. Todo esto de aquí se va a ir para el otro lado cambiando su signo. Aquí restamos, me va a quedar Z y Z sencillamente va a ser menos 1. Un proceso un poquito más... Profe, Dígame. ¿puede explicar el procedimiento de arriba, el que hizo primero un poco? Sí, ese, sí. Bien, lo primero que hice fue buscar el mínimo común múltiplo. Ese fue el primer paso que hice. En este caso, el mínimo común múltiplo era muy sencillo porque era Z más 1 y Z más 1 y era el mismo denominador. Después que yo encuentro ese mínimo común múltiplo, voy a multiplicar en el paso 2 ese mínimo común por cada uno de los términos de la ecuación. 2 por el mínimo común múltiplo, que es Z más 1, menos todo esto que está aquí por el Z más 1, que es el mínimo común múltiplo, igual todo esto por el mínimo común múltiplo, como lo vemos. Yo lo coloqué así para que se viera un poco más organizado, pero si usted lo quería colocar al revés, no hay ningún problema. Ahora sí, ¿cómo se lee su nombre? Eiker. Eiker, súper. Ahora sí, Eiker. Sí, gracias, profe. Listo, Eiker. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Profe, entonces así mismo cuando hagamos los ejercicios ponemos paso 1, mínimo común múltiplo, así en una esquinita. Si quiere, no pone paso 1 ni paso 2. Puede poner directamente y sí, me especifica que ese es el mínimo común. Ah, ok. Nada más me lo coloca así, mínimo común múltiplo igual a o debajo, así como yo lo hago. Si usted tiene que buscar el mínimo común múltiplo, lo puede buscar aparte y nada más me pone la respuesta. Porque sabe que a veces necesitamos buscar el mínimo común múltiplo cuando tenemos números por ahí. Mínimo común múltiplo de 2, 5 y 10, por lo menos. Eso usted no tiene que colocarlo a la hora de la prueba, sino que lo puede colocar. Ahora, si es muy grande y usted piensa que está bien colocarlo, lo quiere hacer ahí mismo, lo puede.
pero no es obligatorio. Este problema vale 5 puntos. 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Por eso le digo, no es necesario ponerse. Este procedimiento yo no me lo puedo saltar porque es la multiplicación. Este procedimiento tampoco me lo puedo saltar porque tengo que colocar lo mínimo. Este procedimiento no me lo puedo saltar porque es que tengo que pasar la Z para aquí para allá y tengo que organizar. Y este procedimiento no me lo puedo saltar porque sencillamente tengo que hacer. El mínimo común múltiplo tengo que dejarlo indicado, así que tampoco lo puedo saltar. ¿Ok? Melanie. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. Ahí están. Z igual a menos 1. Ellos hicieron el análisis ahí, pero hubo un problema ahí en el análisis. Porque, ¿qué sucedía? En el momento que yo desarrollo esto, mire cuando reemplazo. ¿Qué sucede? Que aquí realmente esa solución no me vale. Esa solución no puede ser. Porque en el momento en que yo reemplazo esa solución está fuera del dominio. Mire lo que me está quedando cuando ellos reemplazan. Mire, ellos reemplazaron y mire la respuesta final. Usted lo puede hacer. 1 sobre 0 es forma indeterminada. Menos 1 sobre 0 es forma indeterminada. Salud. Ahora bien, gracias, de nada. ¿Cuál es la solución realmente de este problema? Nos las están colocando aquí. El conjunto solución es un conjunto vacío y se escribe de esa manera que usted vea. Un 0 o una circunferencia con una rayita. Por eso es tan importante hacer el proceso de comprobación de las raíces. Porque no siempre las raíces son respuestas como tal. ¿Es raíz? Sí es raíz, porque hicimos el procedimiento y vimos que era raíz. ¿Es solución? No, no es solución. Porque no, en el momento en que yo la reemplazo no me da lo mismo, no me dan. Es que ni siquiera me da un número, me da infinito. Siempre que usted tenga algo sobre 0, eso lo va a mandar a infinito. Entonces, esto de aquí te va a mandar a más infinito y esta parte te va a mandar a menos infinito. ¿Es igual? No, porque uno va para la derecha y otro va para la izquierda. Uno va para arriba y otro va para debajo. Entonces, no hay solución. Eso es lo que ellos definen allá como una solución extraña. Y ahí se lee, así menos 1 es una solución extraña y concluimos la solución. No tiene solución, es decir, el conjunto de solución es el conjunto vacío. Usted, si le llega a suceder una situación, tiene dos opciones. Puede colocar no en solución o puede colocar la solución es el conjunto vacío. ¿Ok? Veamos ese siguiente ejemplo a ver qué podemos trabajar en cuanto a eso. Voy a dejárselos ahí, el ejemplo 6, para que ustedes lo analicen un poco y entonces vemos y trabajamos un poco más sobre eso. Bien. Mientras yo lo copio acá. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando nos da una raíz así que no es solución, hay que ponerle la comprobación para ponerle que el conjunto de solución es el conjunto vacío. Ahí sí tienes que hacerme la comprobación. Porque ahí sí tú tienes que especificar el por qué tú me dices que es un conjunto vacío. Y la única forma de, o que no tiene solución. Y la única forma de hacer esa comprobación es por medio de la verificación. Tenemos ese ejemplo, está ahí. Y ese ejemplo tiene una cosa muy interesante. Todos tienen denominador. ¿Qué sucede? Que
desde ya, yo sé que hay denominadores que no pueden surgir, pero todavía no voy a ver cuáles son. Voy a ver primero qué me da y después lo compruebo. Lo que sí sé es que hay cosas curiosas. Ninguno de los denominadores son iguales. Como no son iguales, yo tengo que ver algún denominador que sea factorizable para ver si alguno tiene alguna respuesta que yo pueda trabajar. El X no es factorizable porque es básico. El X-4 no es factorizable. ¿Qué hay aquí? No hay diferencia de cuadrado, profesor. No. Un factor común. Hay un factor común monomio. ¿Cuál es la diferencia con la diferencia de cuadrado? Hubiera una diferencia de cuadrado si esto fuera así. Eso sí sería una diferencia de cuadrado. Pero en el momento en que el 4 lo está acompañando una X, entonces me indica que hay un factor común, porque los dos tienen X. De hecho, yo necesito una X por ahí porque hay un acompañante acá y un X-4. Así que en un paso extra voy a hacer ese factor común que se puede hacer de forma directa. X por X-4. Recuérdense que como los dos tienen X, yo pongo una X al principio, pongo un paréntesis, X cuadrado, le quito una X, me queda X, y al 4X le quito la X y me queda el 4. Ahora, ya sí puedo trabajarlo porque ya está factorizado, no hay más nada que factorizar. Por lo tanto, voy a ver el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo yo lo voy a ir tomando de todos los términos que encuentre. Tengo X, tengo X. Tengo X-4, así que le añado el X-4. Aquí tengo otra X, pero como ya está la X aquí, ya la coloco. Si hubiera tenido una X cuadrado, ¿cuál elijo? ¿La X o la X al cuadrado? La de mayor exponente, profe, si no me equivoco. Exactamente, Giovanni. Siempre se elegirá para el mínimo común múltiplo la expresión de mayor exponente. Si quieren lo pueden copiar por ahí. Para buscar el mínimo común múltiplo, se debe tomar la expresión de mayor exponente. Como en este caso todos los exponentes son iguales, no tengo ningún problema. Ahora, voy a multiplicar ese mínimo común múltiplo por cada una de las expresiones que tengo. X por X-4 por 1 sobre X. Más X por X-4 por 1 sobre X-4. Igual, X por X-4 por 2 sobre X por X-4. Aquí, si quiero, puedo añadirle, en vez de un paréntesis, un corchete. Porque como estamos utilizando un paréntesis de adentro para llevar esa estructura de paréntesis, corchete y ya. Aquí se eliminarían las X, me quedaría el X-4, ahí está. Aquí se eliminarían los X-4, me queda la X que multiplicada por 1 es más X. Aquí se elimina la X, el X-4, X-4 y solamente me queda el 2. Y ya entonces tengo la respuesta mucho más, o la ecuación mucho más organizada. Todo lo que tenga X para un lado, todo lo que no tenga X para el otro, solamente el 4 cambia, está negativo, va positivo. X más X, 2X, 2 y 4 son 6, por lo tanto X igual a 6 entre 2, o sea que X igual a 3. Bien. Lo siguiente sería verificar. Esa verificación yo se las dejo a ustedes. Lo cierto es que en todas estas ecuaciones, o en estas tres fracciones, habían dos números
que no podían ser solución. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que no El podían? 4 y El 4, 0. profe. Ajá. X igual a 0 no podía ser solución, porque si era 0, esto aquí me iba a dar 0, y de hecho esto acá también me iba a dar 0, así que no se iba a poder, porque me iba a quedar 1 sobre 0 y 2 sobre 0, no se puede. Y X igual a 4, porque en el momento en que yo reemplazo con 4 menos 4 me va a dar 0. La respuesta que me dio 3. Entonces esta sí es solución. ¿Ok? Esta sí es solución porque está fuera de ese intervalo que no se puede. De hecho, si yo quisiera ver el dominio de todas esas funciones son los reales menos 0,4. Así que ese número está dentro de la respuesta y sí, no hay problema. Sí es solución. Manito arriba el que comprendió. Sí, manito arriba el que comprendió. Muy bien. Hay que saber identificar cuándo sí y cuándo no. Seguimos. Ahí entonces, ahí está el procedimiento que ellos hicieron directamente. Lo hicimos, de hecho, eso ellos hacen la valoración en donde satisface la ecuación original. Ahí lo vemos cómo hicieron el reemplazo de la verificación y obviamente, como decíamos, sí. Es curioso porque estos sistemas de ecuaciones, estas ecuaciones, nosotros los utilizamos mucho más de lo que nosotros pensamos. De hecho, este circuito está en serie o está en paralelo. Paralelo. Está en paralelo. Por lo tanto, la resistencia de cada una de ellas sería 1 sobre. La resistencia total o la resistencia equivalente va a ser 1 sobre resistencia equivalente igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2 porque solamente tenemos 2. Por lo tanto, tendríamos que trabajarlo. Ahí nosotros tendríamos, mire el proceso que ellos hacen. Trabajan. Este es el mínimo común múltiplo. Aquí está el mínimo común múltiplo. Porque sería R por R1 por R2. Esos serán los tres elementos del mínimo común múltiplo. Multiplican, simplifican y me dan una ecuación ahí. Que está en referencia y siguen trabajando. Despejan R2. Porque lo que se quería era encontrar un R2 en términos de R1 y R. O sea, dejar R2 igual a tanto. Y entonces ellos lo hacen. ¿Ok? Así hay muchos más ejemplos. De hecho, aquí nos dan varios ejemplos ahí que no los pongo, pero si usted quiere poco que pase la mente, puede utilizarlo. Hay aplicaciones directas, mira. Aquí viendo los ejemplos, ¿a dónde se encuentran las ecuaciones? En circunferencia, en perímetro, en el interés simple, en el área superficial lateral, en la cantidad acumulativa por interés simple, en el volumen, en términos de una enésima sucesión, en suma de serie geométrica, en la ley de la gravitación universal de Newton. Y hay muchas más aplicaciones que como él lo es la temperatura, la gente que le gusta jugar tenis, la edad de Diofanto, el ritmo cardíaco. Mira, esto tiene que ver más con ustedes. Ecuaciones, matemáticas, en cuestiones de medicina, el gas ideal y por ahí nos iría en la nieve, etcétera, 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 etcétera. Significa entonces que ya vimos un primer tema que tiene implicaciones dentro de la medicina. Vamos a ver ahora el siguiente tema que nos tocaría el día de hoy, que son las desigualdades. En las desigualdades, pues ya podemos adelantar un poco más porque ya tenemos la idea bien clara que lo que son las
desigualdades. Las desigualdades estaban en la página 144, es la sección 3.5. Entonces, ya vimos las ecuaciones. Todas las propiedades con las ecuaciones son igual que con las desigualdades. Lo único nuevo en una desigualdad es sencillamente de que no voy a poner el igual. Sencillamente va a ser o mayor o menor, o mayor o igual o menor o igual. Eso se va a reflejar en cuanto a las respuestas. Eso se va a reflejar en cuanto a la solución. Porque ya la solución no va a ser exclusivamente un número. La solución va a ser un intervalo de soluciones. O sea, un grupo de soluciones. O sea, que se llama conjunto solución. Se dice que dos desigualdades son equivalentes si el conjunto solución es el mismo. O sea, si esta desigualdad es la solución de 1 a más infinito y en la otra desigualdad la solución es de 1 a más infinito, son equivalentes. Bien. Ahí nos dan unas opciones de demostraciones que no nos interesan mucho. Eso es más para matemática que otra cosa. Bien. Vamos a buscar un ejemplo. No, esta no. Ajá. Tenemos esa desigualdad lineal. Vamos a resolver, bueno, les voy a dar un momentito para que ustedes resuelvan esa desigualdad y me dicen cuánto da esa desigualdad. Hacemos el mismo proceso, la misma estructura, positivos, negativos, X para un lado, lo que no tiene X para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Me dicen cuánto da la respuesta. Profe, ¿es esa de 3x menos 7? No, es la que está en el ejemplo 1. Está más abajo. Dice 8x más 4 menor que 16 más 5x. Profe, una pregunta. Dígame. Bueno, pero esto es en cuanto al tema anterior. Cuando nosotros estábamos viendo el ejemplo de la ecuación condicional y la identidad, en ese caso, claro, ellos dicen que excepto x menos 1, pero cuando nosotros hacemos una excepción, eso no es condicional, pero ellos ahí están diciendo que es una ecuación identidad. Lo están diciendo porque después, claro, al factorizar se simplifica y queda como identidad, me imagino. Ajá, ellos dicen eso porque como esa condición se debería hacer antes de todo el proceso, ¿ves? Porque a la hora de tú trabajar eso, tendrías que ver el dominio. Entonces, para poder hacerla, tú tendrías primero que sacar esos números. En ese caso creo que era x menos 1, ¿correcto? Sí. Entonces, para poder trabajar la ecuación, tú tienes primero que sacar ese número para que no te dé problema. Si al final la ecuación te cae en ese número, entonces es una solución vacía. Porque como tú lo vas a sacar, esa respuesta no va a poder. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, sí, pero lo que ellos dicen ahí que ellos están tomando esa ecuación como una identidad, aún ellos quitándole ese número. Ajá. Si tú no quitas ese número, entonces no te va a dar una solución como tal. Pero sigue siendo ecuación identidad, aún quitándole un número. Aún quitándole un número, porque ese es un arreglo que tú tienes que hacer. Ah, ya, ok. Por lo menos esta también podría ser, porque en este ejemplo que estábamos viendo, que voy a compartirlo acá, todavía lo tengo acá. En este ejemplo, esta situación de las que no pueden solucionar se debe hacer desde el principio, porque esto forma parte del dominio. Como nosotros todavía no hemos visto como tal el dominio, yo no me voy a poner a decir, hey, el dominio de esto es tanto y hay que hacerlo así, así, así. Cuando lleguemos allá a dominio, entonces veremos a ver cómo se sacan esos dominios, aunque ya ustedes saben la mayoría de los dominios. Pero eso ya es algo que yo debería hacer desde el principio. Ahora sí, ¿nacen? Y entonces esa ecuación que está ahí en el tablero también sería identidad, quitándole los otros números. Quitándole los otros números, exactamente.
Gracias, profe. Profe, para Dígame. efecto de la resolución de todos los problemas, ¿habrá que ponerle siempre cuáles no son solución o simplemente desarrollar el problema? Si yo le pido, tiene que ponerlo. Lo ideal que sería que si es una solución, póngame si es solución, si no es solución, entonces no es solución. Lo ideal sería. Pero si yo no se lo pido, entonces no lo haga. Bien, ¿cuánto dio esa respuesta? X menor a 4. ¿Cuánto, Alice? X menor Ajá. a 4. Ahí está. X menor que 4. Ahí está el ejemplo. Ya aquí entonces nos genera, y aquí va lo que es el colocar la respuesta. ¿Por qué? Porque en desigualdades tenemos diferentes formas de cómo colocar la respuesta. Voy a borrar acá y voy a colocar. Siendo ya las 10:35 de la mañana, muchachos. Se acabó casi la clase. La clase pasada ya está subida en la plataforma, en el canal de YouTube. Yo creo que ya hubo gente, hubo uno ahí que respondió, comentó, pues. De hecho, hubo una ex estudiante que también respondió ahí. Los buenos suscriptores. Profe, ¿cómo se llama el canal para poder nuevamente ver la clase? Alguien que lo busque por ahí lo comparte en el chat. Rapidito. Alguien de mis suscriptores. Allá. Bien. Mientras yo sigo acá. La respuesta me está dando X menor que 4. Esa es la respuesta que nos dio. Ahí está la compañera Raquel y el compañero Kenneth. Muchas gracias. Compartieron ahí el link para que usted se suscriba, le dé like, comparta. Acuérdense de activar la campanita. Mira, ya tengo otro suscriptor. Muy bien. Ahí también en el grupo de la compañera Angélica lo mandó en el grupo de WhatsApp. Ahí, aumentando los suscriptores de forma gratuita. Bien. 3 formas de escribir la respuesta. La primera forma es esta forma, que sería una forma algebraica. Hay otra forma que sería en forma de conjunto. Que esa forma de conjunto vendría siendo de esta manera, de menos infinito hasta 4 abierto. Y hay otra forma de escribir esta respuesta que sería la forma gráfica, que sería entonces por medio de una recta numérica, teniendo el 4 aquí. Aquí le puede hacer un círculo abierto o le puede poner un paréntesis abierto. Depende de cómo usted. Esas son las 3 formas de colocar la respuesta en una desigualdad. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque si en algún momento yo le pido de las respuestas en forma de conjunto, significa que todas las respuestas que usted va a colocar deben ser en forma de paréntesis. Si yo le digo a usted de la respuesta en forma algebraica, usted debe colocarla así. Si yo le digo a usted de la respuesta en forma gráfica, usted debe colocarla aquí. Pero si yo no le digo en qué forma, usted puede colocarla en cualquiera de las 3. ¿Ok? Si yo no especifico, entonces usted lo coloca como usted gusta. Si yo le pido, escriba la respuesta en las 3 formas posibles o en todas las formas posibles, significa que usted tiene que colocarlo así y debajo colocarlo así y debajo colocarlo así. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Bien. Eso es para que sepa. Profe, Dígame. para la forma gráfica, ¿usted va a usar un círculo o un paréntesis, un crochet? Puede utilizar el círculo, que puede ser un círculo abierto. Acuérdense que eso depende de aquí y esto también depende de ahí.
o lo puede utilizar por medio de un paréntesis. Cualquiera de las dos está correcta en la gráfica. Hay algunos profesores que lo hacen por medio de paréntesis, hay otros profesores que lo hacen por medio de círculo. Recuérdense que si esto hubiera sido menor o igual, aquí era corchete y entonces esto iba cerrado y iba a corchete. Eso tiene que ver con si aquí es menor o menor igual o mayor igual. ¿Alguna otra pregunta? Siendo ya las 10:40 de la mañana. Y continuamos. Ahí entonces vemos. Esta también es otra forma de colocarlo. Que es una forma un poco más, voy a copiarla aquí, que es una forma un poco más ampliada de la de conjunto, que es, dice que la respuesta dice que es X elemento de dos reales tal que X es menor que 4. Esa es una forma ampliada de la algebraica. No es necesario colocarlo así. Puede dejármelo así en la algebraica. No hay ningún problema. Pero claro, si usted quiere ser rimbombante y colocarle ese flow especial, puede hacerlo así en la forma ampliada. Es que el elemento de los reales tal que. Yo prefiero dejarlo así. Mientras menos escribo, mejor. Lo vi ahí que lo pusieron. X es real y tanto. Quiero ver este siguiente ejemplo. Y en este siguiente ejemplo sí lo voy a desarrollar acá rapidito. Porque en este siguiente ejemplo me interesa más que nada una situación que pasa con un signo ahí. Así que voy a dejar que lo copien rapidito. Dice que es un medio menos 3x menor o igual que 5 medios. Profesor, una pregunta respecto a lo que escribí en el tablero y cómo lo... Ajá, espérame un momentito. Ajá, aquí está. Dime. Cuando usted dice conjunto, por ejemplo, en el parcial usted diga conjunto, usted se refiere es a los paréntesis y no a la notación de intervalos. Cuando estamos hablando de notación de intervalos, es notación de conjunto. Es que acá en el libro, y por lo que yo he entendido, lo de conjunto es la forma algebraica ampliada que usted escribió. Ajá. Entonces, por eso le pregunto si usted, cuando dice conjunto, se refiere a lo de paréntesis, para ya uno saber cuándo lo va a resolver en el parcial. Sí, sí. Cuando yo hablo de conjunto son los paréntesis. Bien. Seguimos. Vamos acá. A ver. Ahí está. Ese problema vamos a desarrollarlo. Porque en ese problema me interesa ver una serie de cositas. La primera. Voy a copiarlo. Cinco medios. Primero. Tenemos fracción. En el momento que tenemos fracción, mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo es fácil, por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 2. Significa que todo lo que tengo lo voy a multiplicar por 2. 2 por 1 medio menos 2 por 3x menor o igual que 2 por 5 medios. Simplifico y simplifico. Aquí me da 1 menos 6x es igual a 5. Perdón, es menor o igual que 5. Ahora, menos 6x va a ser menor o igual que 5 menos 1. Y aquí es donde viene lo curioso y que viene lo importante. Se supone
que el menos 6 debe pasar para la parte inferior una vez yo resuelva esto. Pero yo soy muy cuidadoso en ese sentido y prefiero que hagan primero un cambio en el signo del menos 6, o sea, el signo que acompaña a la X. ¿Cómo se hace ese cambio de signo? Multiplicando todo por menos 1. Voy a primero resolver eso que está allá, ese 5 menos 1, para dejarlo en 4. Y ahora voy a multiplicar por menos 1. Esa multiplicación de menos 1 me va a cambiar el signo de 6, me va a cambiar el signo de 4, pero también me va a cambiar el signo de la desigualdad. Me va a quedar 6x mayor o igual que menos 4. ¿Ok? ¿Por qué yo prefiero hacerlo así y no prefiero directamente mandar el menos 6? Porque muchas veces cometemos el signo a la desigualdad. Y el no cambiarle el signo a la desigualdad nos crea un problema muy grande. Muy grande. Y ahora sí podemos entonces desarrollar. Y eso me quedaría menos 2. O sea, de menos 2 tercios a más infinito. O sea, creo que no se ve la parte de abajo, así que voy a bajar un poquito más la cámara. Ahí está. Esto es irme a la segura. Usted se puede ir directo pasando el menos 6 para allá si usted gusta. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero sepa que tiene que tener sumo cuidado con esto. Profe, el menos 1 es en caso de que haya un negativo como resultado. Cuando le quede la X acompañada de un menos 1, multiplique. O con un menos 6 o un menos 8 o un menos... O sea, siempre que le quede el menos acompañado a la X, multiplique. Profe, Okay, profe. profe, en este caso yo no lo multiplico directo porque me parece que hay una regla que cuando se divide o multiplica por un negativo ya directamente se cambia la desigualdad. Exactamente, hay una regla que me implica eso. Pero el problema es que nosotros somos humanos. Y yo lo digo por experiencia, porque yo fui estudiante, antes de profesor fui estudiante. Y muchas veces cometía ese error de que cambiaba el signo, mandaba todo eso para allá, y aquí se me olvidaba en el momento de la prueba. Lo ponía, se me olvidó. Y cuando iba a ver todo el problema malo, porque lastimosamente mis profesores eran como eran, todo el problema malo, porque claro, el signo, puse el menor y era mayor. Y entonces, yo para irme a la segura, hago eso. Segura lo que tú haces y sientes que no vas a tener problemas, puedes hacerlo directo, sin ningún problema. Okay. Al menos yo, no es que yo desconfíe de mí mismo, ni mucho menos, sino es que para irme a la segura. Como se dice, manejar a la defensiva. Profesor, si Profesor, dígame. y si yo en lugar de buscar el mínimo como múltiplo, simplemente pasé lo en medio al otro lado, ya que como ambos tienen los mismos denominadores, pude restar y me dio el mismo resultado. ¿Puedo hacerlo así? Puedes hacerlo así sin ningún problema también. Pasarlo para acá, restarlo y después trabajar ahí sin ningún problema. Okay, gracias. Yo como me especialicé en algo que se llama ecuaciones diferenciales. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo de diferencia. Cálculo infinitesimal se llama realmente. Ecuaciones diferenciales y procesos de optimización. Esa es mis especializaciones. Entonces, como es proceso de optimización, yo intento hacer las cosas más óptimas posible.
Ahí están las notaciones. Ahí están los nombres. Ahí te dan una tabla donde, como les digo, yo hablo de conjunto. Ellos hablan de intervalos, no hay ningún problema. En donde te dan las diferentes desigualdades, te dicen la notación, te dicen el nombre del intervalo y te dicen la gráfica. Donde hay intervalos, y eso hay que recordarlo, hay intervalos abiertos, cerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tabla es bien bonita, está en la página 147, así que es una tabla que si usted le puede tomar captura, por lo menos este programa que yo utilizo para ver el PDF, que se llama Nitro PDF, me da la disposición de mandarlo directamente convertirlo directamente a una imagen. Así que, no sé si se ve ahí. El programa se llama Nitro PDF y aquí puedo convertirlo directamente a Word, a Excel, a PPT, a una imagen o alguna otra. O extraer exclusivamente las imágenes. Yo puedo hacer que esta hojita de aquí sea solamente una sola imagen y puedo, que para cuestiones de hacer estas cositas, pues ayuda mucho. Te da la opción también de hacer, de seleccionar, de resaltar, etcétera, de tachar, de subrayar. Creo que Adobe lo hace, pero tienes que tener la licencia y para eso tienes que estar craqueado, etcétera. Siempre me ha gustado este programa, desde que lo trabajé. Y ahí nos siguen hablando. Hay desigualdades que son simultáneas, que hay ocasiones, por lo menos vemos este caso de la desigualdad. Y normalmente las desigualdades simultáneas se trabajan en ambos lados, se trabaja a la par. En esas desigualdades simultáneas pueden darme dos posibles soluciones. Intervalos cerrados, intervalos abiertos, conjuntos cerrados, conjuntos abiertos. Ahí lo vemos, ya ustedes saben más o menos cómo se trabajan, siendo ya las 10:52. Vemos otro ejemplo, este ejemplo es más sencillo, en donde se trabaja. En el ejemplo anterior me dio uno abierto y otro cerrado. El conjunto solución me dio uno abierto y otro cerrado, etcétera, etcétera. Y mira que aquí nos trabajan porque la matemática, como les estaba diciendo, entra en muchos campos y muchas estructuras. Y si usted se da cuenta, hay muchos ejemplos. Casualmente, cuando empecé a revisar el libro, vi y entre los ejemplos había un ejemplo que me pareció muy curioso, que te citaba la Biblia, que era relacionado al número pi. Que en el ejemplo teníamos que buscar el número pi en referencia a lo que habían dicho en la Biblia. Creo que estaba en Segunda de Crónicas, para los que saben de la Biblia o buscan la, que me pareció sumamente curioso. Ahí entonces vemos cantidades anuales y ventas. Yo no creo que les vaya a poner problemas prácticos, ¿ok? No creo. Tendría que ser un problema que yo piense, este es el señor problema que está buenísimo, buenísimo. Pero no creo que le vaya a poner problemas prácticos. Ali pues hace la cabeza y hace así como que no quiero problemas prácticos. Mira la aplicación, está en juego de números, en la fiebre. Mira, este ejemplo es bueno. Este es un ejemplo de medicina. En general se considera que una persona tiene fiebre si tiene una temperatura oral mayor de 98.6 grados Fahrenheit. ¿Qué temperatura en la escala Celsius indica la fiebre? Recuérdense que el problema y por ahí se va. Que tiene que ver con la fiebre y el viaje en taxis y por lo menos dice en un trabajo. Este documento, a final de cada sección, voy a seguir avanzando. Al final de cada sección tiene una serie de problemas. ¿Qué son estos problemas? Tiene problemas extras por ahí. Mira la temperatura del aire. La forma de Vincent. Los estacionamientos pequeños, etcétera, etcétera.
que da problemas extras si uno quiere darse un tiempito. A veces tiendo a ser quisquilloso y buscar problemas por ahí extra. No voy a estar inventando problemas. No voy a inventar problemas. O sea, todos los problemas que vaya a colocar para la prueba son problemas que están ahí en el libro, de las tareas del libro. No voy a buscar de otros problemas por fuera, ni tampoco voy a ponerles problemas así de mi inventiva, porque lo hice en matemática 2 y los muchachos quedaron llorando la primera prueba. Pero bueno. No sé si alguien tiene alguna duda, no sé si alguien tiene una pregunta. Ya nada más faltan 5 minutos, así que podemos concluir por el día de hoy. Recuérdense que la próxima clase es el día miércoles de 12 a 2 de la tarde, ¿correcto? En efecto. En efecto, así mismo. Así que si nadie tiene preguntas, si nadie tiene consulta, podemos concluir por el día de hoy. ¿Ninguno? Bueno, nos vemos el día miércoles. Espero que terminen de pasar un muy buen día. Recuérdense cuidarse y Dios me los bendiga. Adiós. Hasta luego, Igualmente, profe. profe, hasta luego. Bendiciones. Amén, Saludos. profe. profe. Hasta luego, Dios bendiga. Buen día, profe. Luego, profe. Nos vemos, profe, gracias. Gracias. Luego, bendiciones.